Todavía no se ve, doctora. Entonces, ahí, menos. Todavía no, profe. Ahí. Ahora sí, ahora Ahora sí. sí. Ya, quiero empezar con esta sí, ¿verdad? Ahí sí. Cátedra de pediatría, estamos viendo la misma cosa. Creo que no pasan Sepsis diapositivas, neonatal, doctora. doctora. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ahí sí, ¿verdad? ¿Están? Ahora sí ven recién Sí, nacido profe. normal. Bueno, Sí. vamos a repasar algunas cosas y sobre todo esto es lo que quiero que nos recordemos bien. ¿Cuáles son las etapas del crecimiento en la vida pediátrica? ¿Sí? Acuérdense que existe el periodo prenatal, que es desde la concepción hasta el nacimiento, ¿sí? Después está la etapa, eh, la etapa neonatal. Esta etapa neonatal, entonces recuerden que va desde el periodo, desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. A partir de los 29 días de vida es un lactante menor, hasta los 12 meses, o sea, un año, ¿sí? Para poder hablar así con nomenclatura correcta, ¿no? Entonces, si yo le digo a Juan, presentame a un niño, y es un niño que tiene 6 meses, Juan Centurión me dice, tiene que decir, doctora, es un lactante menor de 6 meses de edad. Esa es la forma correcta que él me va a presentar el paciente. Si tiene menor a 28 días, entonces es el periodo que nosotros estamos analizando en esta unidad, entonces es un recién nacido, ¿sí? ¿Está? Y el lactante mayor empieza a partir de los 12 meses hasta los 24 meses, o sea, sería de 1 a 2 años, ¿sí? La primera infancia se divide entonces en la etapa preescolar y en la etapa escolar, ¿sí? La etapa escolar va hasta los 12 años, pero el inicio de la pubertad, es el inicio de los cambios hormonales, últimamente las guías hablan de que se inicia a partir de los 9 años, se pueden encontrar ya cambios, ¿sí? Entonces, la pubertad puede empezar entre los 9 a 13 años y hablamos de adolescencia, que la adolescencia también tiene una adolescencia inicial, la adolescencia misma y la adolescencia tardía, para que más o menos vayamos manejando las nomenclaturas, ¿sí? Bueno, eh, recuerdan la clase anterior, hablamos de las características del recién nacido. Un recién nacido normal es el que nace en un parto que no tuvo problemas, eso quiere decir parto autóxico, que es de término. Por ejemplo, si es, Juan, lo siento porque vos de contigo lo que hablo más, entonces recordás más o menos la edad, recordás la edad gestacional normal. A ver, voy a mirar acá. Juan, ¿estás ahí? Sí, doctora, sí. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? La edad gestacional, ¿te recordás de cuánto a cuánto era normal?
Estas son las preguntas que hacemos más. La edad gestacional normal. Y yo creo que 38 a 42 semanas. No, era, miren sus libritos si tienen por ahí, Sí. 37 a 41, era, Ah, ok. ¿sí? Después existe características de peso adecuado, era mayor a 2.500 hasta 4.000, ¿sí? ¿Está? Entonces, esas son así a grandes rasgos las características normales más frecuentes, ¿sí? Bueno, está. Vamos a avanzar. Hablamos de lo que quiero, por ejemplo, se recuerdan también eso, que era lo que primero que teníamos que hacer en sala de parto, ¿sí? Teníamos que tener un lugar en el cual tengamos las siguientes características, ¿sí? Tiene que ser un lugar donde haya una temperatura adecuada, entre aproximadamente 26 a 28 grados, donde lo que tenemos que tener presente es que tenemos que tener el confort de nuestro recién nacido y evitar cualquier tipo de injuria. Y una de las injurias más peligrosas en la etapa neonatal es la hipotermia, ¿sí? Actualmente también, desde hace unos años, no se hace el baño en la sala de parto porque normalmente siempre se lo bañaba y se retiraba al punto sebáceo. Normalmente se recomienda el primer baño a las 48 horas. En las situaciones especiales donde uno le hace un baño al recién nacido es cuando tenemos líquido meconial, entonces ahí sí tomamos ese tipo de medidas, ¿sí? Muy importante es verificar y dejar registrada la fecha y hora del nacimiento y también tomar las impresiones digitales, ponerle también ponerle una cinta en donde se le identifica al recién nacido. Eso es lo primero que tenemos que hacer, sobre todo en lugares, en hospitales o centros de referencia donde existen muchos nacimientos al día, ¿sí? Después tenemos que pinzar y cortar el cordón umbilical. Por ejemplo, acá Pamela que dijo que estaban presentes, ¿se acuerda que lo que el doctor había dicho? Que siempre se tienen que utilizar dos cintas, dos pinzas, el pinzamiento se realiza no al ras del abdomen del recién nacido, se recomiendan aproximadamente 2 centímetros de la piel y ahí se realiza el clampaje. Las desinfecciones actualmente ya solamente en centros de referencia donde tal vez son alejados de la ciudad de Asunción se estén utilizando alcohol, que actualmente lo recomendado es usar la clorexidina, que es un antiséptico que sobre todo tiene mucha eficacia para prevenir las infecciones por una bacteria que es muy oportunista, que es el Staphylococcus aureus, que produce infecciones del cordón umbilical conocidas como onfalitis y que son muy graves, ¿sí? Cuando uno tiene el cordón umbilical, siempre tiene que verificar que estén sus arterias y vasos umbilicales, ¿sí? Tiene que verificar que estén la arteria y la vena y las dos arterias, ¿sí? ¿Se recuerdan lo que es el ADGAR? El ADGAR es un test que hacemos para ver la vitalidad del recién nacido en los primeros minutos de vida y sobre todo para ver quiénes van a necesitar una atención inmediata. Esta escala es un score para ver la vitalidad del paciente en la cual se tiene en cuenta 5 aspectos, que es la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la presencia de motora, que es la irritabilidad refleja, ¿sí? Y el color de la piel. El color de la piel, acuérdense siempre que es un signo indirecto, ¿sí? De el estado circulatorio, del cómo está el sistema circulatorio. Y este score va de 0 a 2 puntos, ¿sí?
de acuerdo a el puntaje que se obtenga, uno va diciendo, este niño necesita una atención rápida o este niño es un recién nacido normal. Normalmente el score mínimo de normalidad es 7 puntos, menor de 7 puntos, de 6 a 3 puntos es un signo de alarma, debemos estar atentos, algo puede pasar, y menor de 3 es un recién nacido grave que necesita asistencia de reanimación neonatal, ¿sí? Acuérdense que tenemos para determinar la edad gestacional, tenemos varias herramientas. Antes de que nazca, antes del nacimiento, tenemos las ecografías y la fecha de última menstruación, ¿sí? Y al nacimiento tenemos dos tipos de herramientas. El test de Capurro, que nos dijo el profesor Moreno, y el test de Bayer. El test de Capurro es una herramienta que usamos en el cual se tiene en cuenta solamente aspectos físicos. Este test se usa para recién nacidos de término. Entonces, teniendo en cuenta cuáles son los recién nacidos de términos, ¿me podés decir otra vez en qué tipo de recién nacido usaría esto, Juan? En los mayores de... Y serían los mayores de 37 semanas. Muy bien. Y entonces, si el test de Bayer es para los pretérminos, serían menores de 36 semanas, por lo que nos acaba de decir Juan Centurión, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. En sala de partos, nosotros tenemos siempre nuestra balanza, tenemos que tomar las medidas antropométricas que son talla o longitud, el perímetro cefálico y el peso del recién nacido. Y esas tablas que les mostró el doctor, existen dos tablas también de crecimiento. Los prematuros siempre tienen una tablita especial, que son las de Fenton, y mayores de 37 semanas usan las tablas de la OPS. ¿Sí? Se administra vitamina K en un muslo, normalmente el muslo izquierdo, y ahí había hecho una pregunta a nuestro compañero la semana pasada que había dicho si había diferencia en la dosis según el peso, y sí hay diferencia. Se recomienda, no está contraindicado, pero se recomienda una dosis menor en los menores de 1.500 gramos, y a partir de 1.500 gramos la dosis es igual de 1 miligramo, ¿sí? Entonces acá, para hacer retroalimentación. Y en el otro, en la cara lateral externa del mundo derecho, se pone la vacuna del virus contra la hepatitis B. Y esto se hace aproximadamente hace 4 años. Se recomienda aplicar esta vacuna dentro de las primeras 48 horas de vida, pero lo más urgente es aplicar dentro de las 12 horas de vida. Por eso se realiza en sala de parto. ¿Sí? Se habla de que es recomendado hacer en recién nacidos con mayor de 2.000 gramos, ¿sí? Después hay que confirmar la presencia de ano y registrar la eliminación. Esto es muy importante. No es patológico si el recién nacido no elimina el meconio en las 48 horas de vida. O sea, porque una mamá nos va a preguntar a nosotros los pediatras, ¿verdad? ¿Hasta cuándo es probable que ese recién nacido no expulse meconio? Y es probable hasta las 48 horas de vida, ¿ok? Ya nos dijo que no se hace aspiración gástrica, ¿sí? Hay que realizar desinfección ocular, normalmente siempre se usa colirios de eritromicina, tetraciclina o tobramicina, ¿sí? Esta es la forma correcta de realizar las medidas antropométricas en sala de parto, ¿sí? Ya hablamos. Entonces, el test de Capurro utiliza características físicas, y entre las características físicas que
el test de Capurro nos hace, se tiene en cuenta son la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón y la textura de la piel. Y sobre todo los pliegues plantares, ¿sí? Esta es la tabla donde uno va chequeando los puntajes, ¿sí? Y después sumamos todos estos puntajes y lo sumamos a 204 y luego lo dividimos entre 7 y ahí nos da la edad gestacional del recién nacido. Por ejemplo, si sumamos toda esta tabla que está acá, vamos a ver. $16 puntos para el pabellón de la oreja, más 10 puntos para el tamaño de la glándula mamaria. El pezón le damos otros 10 puntos. Más la característica de la piel, 10 puntos otra vez, y la presencia de pliegues plantares. Ahí tenemos un total de 56 puntos. Esto lo sumamos a 204 y le dividimos entre 7. 200 más. Perdón. 104 más. Siete. ¿Viste? Ahí tenés entonces, esa sería tu edad gestacional y la forma correcta de escribirlo tendría que ser así. Entonces, vos tenés entonces un recién nacido de término porque es 37 semanas, ¿sí? ¿Está? Con la T mayúscula, ¿sí? Y si es de pretérmino, se pone acá una P minúscula, ¿sí? Sí, doctor. ¿Sí? Porque de repente en el examen van a ver eso. Y entonces para que sepan, cuando hay una P minúscula significa de pretérmino, ¿sí? ¿Está? Y quiero decir algo que estoy mintiendo para que no tengamos problemas. La edad gestacional es apreciable para recién nacido de 32 o más de edad gestacional y el Gallar es para menor de 32, ¿ok? Para no aprender mal. ¿Entienden? Por favor, vamos a Sí, corregir a doctora. tiempo, ¿sí? Bueno, esto ya vimos. Entonces, el test de Bayard usa madurez física y madurez del sistema nervioso, ¿sí? Esto también es importante que sepan cuáles son los reflejos normales del recién nacido y quiero que se aprendan. Sobre todo, este es un reflejo muy importante que tenemos que aprender, el reflejo de Moro, ¿sí? ¿Se acuerdan que el doctor habló de esto, verdad? ¿Sí? Sí, doctora. Entonces les cuento que es tema de examen, ¿verdad? Después el reflejo de succión es muy importante, el reflejo de marcha primaria, ¿sí? Y acá estas formas de clasificar a los recién nacidos es muy importante. Se puede clasificar entonces al recién nacido
a través de los datos que encontramos de la edad gestacional, que son el recién nacido de pretérmino, que es entre 24 a 36 semanas. Acuérdense que el doctor habló que en menos de 24 semanas estamos hablando probablemente de un mortinato o un aborto, ¿se acuerdan, verdad? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, recién nacido de término es edad gestacional entre 37 y 41 semanas, que ya lo dijimos. Y de post-término, mayor a 42 semanas o más. Cuando hablamos de la relación del peso del recién nacido y su edad gestacional, según el peso, podemos tener pequeño para la edad gestacional, adecuado para la edad gestacional y grande para la edad gestacional, ¿sí? De acuerdo a los datos que encontramos en el peso. Y entonces ustedes van a encontrar en la historia clínica de que dice RNT, tenemos un recién nacido que nació de término, pero es pequeño para la edad gestacional. ¿Sí? Entonces, si encuentro esto, tengo que nació de término, pero no tiene el peso adecuado para la edad gestacional que tiene, entonces es pequeño para la edad gestacional, adecuado para la edad gestacional o grande para la edad gestacional. Y dependiendo del peso al nacer, tenemos unas escalas, sobre todo en los que tienen bajo peso al nacer, muy bajo peso al nacer y extremadamente bajo peso al nacer. Los de bajo peso al nacer son los que tienen pesos entre 1.500 a 2.499. Muy bajo, los que son entre 1.000 y 1.499, y los de muy extremadamente bajo peso al nacer son los que tienen 1.000 gramos o menor. ¿Sí? Acá miramos características de los recién nacidos. Este recién nacido que tienen los testículos bien hiperpigmentados, que se ven los pliegues, es un recién nacido de término. Cuando tiene mucho unto sebáceo, normalmente son de pretérmino y la piel es más fina y lisa, ¿sí? Entonces, ven, las orejitas están bien formadas. Este es un recién nacido de término y este es un recién nacido de pretérmino por las características. Ahí a la ectoscopía cuando ustedes ven que el recién nacido tiene mucho unto, que es esta cosa blanquita que le rodea la protección, es que es un recién nacido de término. Acá vemos otra vez una mancha mongólica que nos había mostrado la vez pasada, que es una hiperpigmentación en el dorso del cuerpo, que normalmente no significa nada patológico. Bueno, según esto que acabamos de leer, yo solamente quiero que me digan la edad correcta de este recién nacido y le voy a dar quiero que me leas este caso, Juan, y voy a mirar yo quién está con nosotros y para que me diga cuál sería. Alexis, ¿estás más o menos conectado? Sí, profe. Bueno, vas a escuchar el caso que Juan te va a leer. Juan, quiero que le leas el caso y vamos a ver qué edad gestacional le da a Alexis. ¿Sí? Bueno, doctor, voy a comenzar. Recién nacido masculino, Sí. recién nacido masculino, hijo de madre de 30 años con antecedentes de buena salud, con serología y grupo A positivo, nacido a las 38 semanas de edad gestacional con líquido amniótico claro. Esa, TRM, sí, es la rotura prematura de membranas. ¿Sí? rotura prematura de membrana de O sea, 4 horas. sí, es normal. Mayor a 8 horas es un signo de alarma. Dale, vamos. Ok. Apgar 9 de 9 y peso al nacer es con 2 kilos 800 gramos. Tiene una valoración nutricional en 75 percentil. El recién nacido presenta en las primeras horas de vida edema en los párpados y cianosis distal. Al examen físico, respiratorio, respiración irregular y estertores de despegamiento. La parte cardiovascular soplo sistólico en el reborde external izquierdo. Frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto. 40.
40, 140. 140, perdón. Abdomen, hígado de 2 centímetros que rebasa el reborde costal. Bueno, Alexis, vamos a empezar. El ejercicio va a ser de la siguiente forma. Según su edad gestacional, ¿cuál sería? Este recién nacido tiene una edad gestacional de término, pretérmino o postérmino. Y sería de término, doctora, ya que de 37 a 41. Su Adgar es normal, 9,9. Y sería normal, 9,9. Su peso es normal, 2,8 kilos. Y creo que está un poco reducido, doctora. No estoy No, ¿se seguro. acuerdan? Bueno, para rememorar, no. El peso normal es de 2,500 a 4,000. Entonces, peso es adecuado, ¿verdad? Ok, doctora, gracias. Bueno, entonces ahí podríamos decir ya que este tipo de ejercicio vamos a ir practicando, que tenemos un recién nacido de término, por su peso es adecuado a la edad gestacional, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si yo te digo clasifica al recién nacido según su peso, es adecuado a la edad gestacional, ¿sí? Clasifica al recién nacido por su edad gestacional, es de término, ¿verdad? Ahora, esto no te voy a preguntar todavía. ¿Su frecuencia cardíaca es normal o anormal? Normal sería, ¿o no? Muy bien, hasta los 160 latidos por minuto. ¿Sí? Entonces, por su estado de salud, no es normal porque tiene respiración irregular y hay estertores de despegamiento, ¿sí? Y acá lo que se refiere al hígado, rebasa el reborde costal, esto es normal, los recién nacidos. Normalmente el hígado se suele palpar en los niños hasta la edad preescolar aproximadamente. Y una mnemotecnia para acordarse es que el hígado no se va a la escuela, dice. Entonces, hasta la etapa preescolar se podría palpar un reborde, el hígado, sin que sea patológico todavía, ¿sí? Bueno, este tipo de ejercicios vamos a ir practicando en, eh, con el correr de las clases para que sea un poquito más interactiva, ¿sí? ¿Está? Bueno, y ahora el tema que yo les voy a hablar ahora de recién nacido enfermo, porque el doctor Moreno va a continuar con nosotros en las próximas clases hablándonos de recién nacido con patologías diferentes a las infecciosas, ¿sí? Porque recuerden que mi área es el área infecciosa, ¿sí? Entonces, esto me compete a mí desarrollar. Yo les quiero hablar de la sepsis neonatal, ¿sí? La sepsis neonatal es un cuadro clínico que se caracteriza por signos y síntomas, ¿sí? Que producen reacción sistémica aguda. Y eso se conoce como SIRS, ¿sí? Que son signos y síntomas que nos dicen que estamos enfrente de una infección generalizada. Normalmente este tipo de síntomas son debidos en la sepsis neonatal debido a procesos infecciosos. Normalmente las más frecuentes son de naturaleza infecciosa bacteriana. Doctora, ¿Sí? disculpe la interrupción. No sé si usted está presentando algún tipo de diapositiva. Nosotros seguimos viendo el caso clínico número 1. Ya. Voy a cerrar porque sí estoy presentando ya mi diapositiva. Ok, ¿Me gracias. Un rato. ¿Está? Ahí sí. Sí, ahí sí, doctora. Bueno, ahí está. Bueno, como le estaba diciendo que la sepsis neonatal
es una enfermedad normalmente de curso grave si no se toman las precauciones rápidas en la etapa del recién nacido, ¿sí? Tiene signos y síntomas de infección generalizada debido normalmente a procesos infecciosos de etiología bacteriana, y muchas veces podemos tener retorno de cultivos positivos y hay veces que no. Lastimosamente, el retorno de los cultivos positivos se encuentran en aproximadamente un valor del 30%, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos en respuesta a los cultivos y se suelen ver en la etapa del el mes de vida. Existen riesgos o existen algunos aspectos que nosotros podemos tener para sospechar que estamos enfrente de una infección ovular, porque es relacionada a las infecciones del canal del parto o las infecciones que las madres pudieran haber o no tenido en la etapa perinatal. ¿Me escuchan bien, verdad? Hola. Sí, doctora, se escucha, se Sí, escucha. doctora, súper bien. Perdón. Bueno, entonces tenemos que estar atentos. Les quiero decir nomás que muchas veces las infecciones y las enfermedades, las infecciones bacterianas, infecciones virales, las cardiopatías, los trastornos metabólicos, las infecciones respiratorias, en los recién nacidos todas tienen causas síntomas y signos similares en esta etapa. Normalmente el recién nacido puede ser asintomático, o sea que no puede presentar ningún signo muy evidente en la sepsis temprana, pero hay signos indirectos que nos pueden llamar la atención. Puede ser que el bebé no tenga buena succión, se duerma demasiado. Entonces, esos son signos de estar atentos, ¿sí? Deberíamos estar atentos. Cuando tenemos ciertos datos de la madre y datos perinatales importantes, como la rotura prolongada de membranas, que en las guías dicen que una rotura mayor a 18 horas antes del parto es un riesgo de que el producto, o sea, el recién nacido, tenga una infección al nacimiento. Por eso se le practican análisis orientados a buscar o descartar causa infecciosa y el inicio precoz de antibióticos. También la rotura prematura hace que nosotros tengamos que estar atentos también a la presencia de infecciones. Y como eso se da en un centro nosocomial, entonces ahí aumenta la gama de patógenos que deberíamos cubrir. Después las infecciones, la corioamnionitis, que ustedes saben que es la infección de la capa corial y amniótica placentaria, que se caracteriza cuando tiene una madre fiebre mayor de 38 grados o presencia en el hemograma de leucocitosis mayor a 15.000, taquicardia materna, taquicardia fetal. Entonces, hay dolor uterino y el líquido amniótico es fétido. Entonces, son signos indirectos que nos hacen sospechar o que nos hacen estar atentos también a que estemos frente a un riesgo de infección en el producto que es el recién nacido. También la fiebre materna. Estos son signos los 3 signos más importantes, pero si se acompaña también de fiebre materna días antes del parto, durante el parto, después del nacimiento inmediato del recién nacido, la presencia de infección urinaria o infecciones genitales, sobre todo en el último trimestre del embarazo, la colonización por esta bacteria que da muchos problemas en la etapa neonatal, que es el estreptococo del grupo B, que se llama Streptococcus agalactiae, un parto extrahospitalario, el hecho que no haya habido controles prenatales y los controles prenatales mínimos aceptados para que sea un control prenatal suficiente son 5 controles a lo largo del embarazo.
un parto prematuro, un recién nacido prematuro, siempre porque no llegó al término de su vida y desarrollo inmunitario, también es un riesgo de infección. El peso de nacimiento menor de 1.500 gramos, un puntaje de Apgar bajo, menor a 6, y el sexo masculino. Esto es muy importante. La sepsis neonatal se divide en dos tipos, según las horas de presentación. Y entonces hablamos de que estamos enfrente de una sepsis neonatal temprana cuando se da en las primeras 72 horas de vida y una sepsis neonatal tardía después de las 72 horas. O sea, menor a 3 días es una sepsis neonatal temprana o precoz y mayor a 3 días es una sepsis neonatal tardía. ¿Sí? Entonces, esa es la clasificación. La presentación de los días de enfermedad hace que lo dividamos en ese precoz y tardía. Otras características a tener en cuenta. La sepsis neonatal temprana tiene una mortalidad muy alta, de aproximadamente 40%, y la tardía tiene una mortalidad menor. Con respecto a la sepsis neonatal temprana, ¿cuál es el foco más frecuente? Normalmente el foco más frecuente es el foco neumónico. Y en las tardías, el foco meningio. Entonces, esa es una de las principales diferencias, ¿sí? Los gérmenes también. En la sepsis neonatal temprana, los gérmenes involucrados más frecuentemente son los gérmenes relacionados al canal del parto. Entre ellos tenemos a la Escherichia coli, al Streptococcus del grupo B, Listeria monocitógena, Klebsiella y Estafilococcus. A la tardía, aparte de estas bacterias, se le agrega el Staphylococcus aureus, el Epidermidis, las Chlamydia trachomatis, las Pseudomonas, las Klebsiella. ¿Me escuchan, verdad? Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctora, le estamos Sí, escuchando. doctora, Doctora, se escucha. escucha. Dale, perfecto. De tanto en tanto, háblenme, no me quiero sentir tan sola, ¿sí? Entonces, hay una gama de bacterias acá. Entonces, por ejemplo, yo quisiera decirle a Ana. Ana Noldin, ¿estás? Anita. Ana no está. Camila, ¿estás por ahí? Sí, doctora. Camila. Sí. Entonces, ¿cómo diferencias entonces la sepsis neonatal? ¿En cuántas etapas de la vida se le puede, o sea, según su presentación en precoz y tardía, qué se tiene en cuenta? En que la temprana, una característica es que está la neumonía, o sea, se presenta porque hay neumonía, y en la tardía es porque hay meningitis. Y Por la los edad, gérmenes. los gérmenes involucrados y sobre todo las horas de presentación antes, ¿sí? Vos sos Ana, ¿verdad? No, Camila. Camila. Sí. Sí. Camila, esto es muy importante. Las horas de presentación, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Las horas de presentación menor a 72 horas. ¿Quién me habla? Doctor, quería preguntar si los gérmenes hay que estar así diferentes.
Podés escribirme, no te escucho. Sé que son varios. Y sí, hay diferencias. No le escuché nada. ¿Será que podés escribir para entender tu pregunta, por favor? No pregunté nomás si que los gérmenes hay que diferenciar de la calidad o si es importante diferenciar cada germen. Bueno, buena Profe, pregunta. Escucho. no, te iba a repetir un profe, si no escuchaste bien. Lo que entiendo para ver si me expreso, ella quiere saber si hay diferencia entre los gérmenes. Acá lo que podemos decir que cualquiera de estos gérmenes pueden producir sepsis neonatal tardía, ¿verdad? Pero estos son los más frecuentes, ¿sí? Este grupo de menor a mayor frecuencia. Los gérmenes del canal del parto son estos chicos, ¿verdad? Pero esta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, en séptimo lugar, ¿verdad? Pero no dejan de ser responsables de la etiología de este tipo de presentación. Pero en primer lugar está el Staphylococcus aureus, el epidermidis, las clamidias, las pseudomonas, las klebsiella, los hongos y luego los gérmenes del canal del parto, ¿sí? ¿Respondí a tu pregunta? Bueno, vamos a avanzar y me interrumpen nomás para que sea un poquito más amena nuestra clase, ¿sí? Profe, entonces el Sí. germen más frecuente va a ser el Staphylococcus aureus, ¿verdad? El más frecuente. Sí, la tardía. Y normalmente, está bien. Y después lo que sabemos ya, que normalmente el foco más frecuente de las tardías son las meningias y el foco más frecuente de las tempranas, las neumonías, ¿ok? Ok, No gracias. quiere decir que sea siempre, pero las estadísticas dicen que entre las infecciones perinatales precoces dentro de las 72 horas, las más frecuentes son las neumonías. No quiere decir que no pueda tener una presentación meningia, también puede, ¿sí? ¿Ok? Bueno, acá es para que tengamos en cuenta las definiciones de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en pacientes pediátricos, ¿sí? Esta respuesta inflamatoria podemos tener en forma manifiesta por dos o más de las siguientes condiciones, dice. Inestabilidad térmica menor a 35 o mayor a 38. ¿Se acuerdan que en los recién nacidos, como no están totalmente desarrollados su sistema inmunitario, no necesariamente siempre voy a tener fiebre, puedo tener también hipotermia? Taquipnea. La frecuencia respiratoria normal en un recién nacido es entre 40 a 60 respiraciones por minuto. Si tengo mayor a 60 respiraciones por minuto en un recién nacido, entonces ahí hay una disfunción respiratoria. La hipoxemia, cuando cae la saturación menor a 70. En pediatría todo está basado en escalas. Entonces, por eso siempre nos habla uno tiene que mirar las escalas. Hay taquicardia cuando es mayor de 2 desviaciones estándar para la edad. Y nosotros ya sabemos que la taquicardia en los recién nacidos, entonces tiene que ser cuando es una frecuencia cardíaca mayor o igual a 160. Cuando hay retraso llenado de capilar mayor a 3, hipotensión, que orine poco, menor a 0,5 ml por kilo peso hora, cuando hay acidosis láctica, cuando el pH arterial está menor de 7,25, y la alteración de la conciencia en los recién nacidos se puede dar por irritabilidad, se puede dar por tendencia al sueño, convulsiones. Entonces, todos esos aspectos hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de que estamos enfrente a un síndrome de SIRS en pediatría.
Ya hablamos que existen factores desencadenantes que nos tienen que hacer que estemos atentos, que habíamos mencionado anteriormente. Factores maternos, la rotura prematura, la rotura prolongada, la corionitis, la fiebre, infecciones maternas en el último trimestre y embarazo sin control prenatal. Un control prenatal suficiente, habíamos dicho que son mayores a 5. De factores neonatales, hablamos de la prematurez, peso menor a 1500, el déficit inmunológico propio de los prematuros, la asfixia perinatal, el sexo masculino y la gemelaridad. También existen factores ambientales que nosotros realicemos procedimientos en sala de parto, como cateterismo, intubación, las venopunciones. Muy importante el mal lavado de las manos. En terapia, uso de nutrición parenteral, áreas hospitalarias contaminadas, el parto que no fue en un centro hospitalario. Últimamente están en boga estos también partos extrahospitalarios, no necesariamente hechos por empíricos, pero estamos cada vez adoptando más ese tipo de actividades en nuestro medio. Yo creo que escucharán que hay médicos, colegas que promueven también esto, pero tiene que hacerse con la mejor asepsia posible los partos domiciliarios. Si no tienen una asepsia controlada, puede ser peligroso. Y contacto con personas con enfermedades infectocontagiosas. En este caso, lo más llamativo en esta época fue el COVID. Este es un cuadro donde solamente en forma de caricatura también nos muestra todos estos aspectos que habíamos mencionado. Los síntomas que habíamos dicho. Alteraciones como hipoglicemia, otros trastornos metabólicos como la hiponatremia, que es el sodio bajo, el calcio bajo, la acidosis que hablamos, la hipotermia, hipertermia. Los síntomas neurológicos, las alteraciones cardiorrespiratorias, que son dificultad respiratoria, la cianosis, que es la coloración de la piel, ustedes saben bien, que es un signo indirecto que algo no está bien al nivel del sistema circulatorio. Ya una vez que le tocamos al paciente, que controlamos la taquicardia, bradicardia, hipotensión, el llenado capilar, alteraciones digestivas que pueden ser de todo tipo, como distensión, diarrea, vómitos, que el paciente deje residuo gástrico y un hígado y un vaso de tamaños aumentados para la edad. También la presencia de ictericia, presencia de petequias, presencia de sangrado, todos esos son signos indirectos que algo está pasando, pero no son patoneumónicos de una infección infecciosa. Entonces tenemos que estar siempre atentos en el recién nacido. No tiene los mismos síntomas de un lactante menor. O sea, la hipotermia en los recién nacidos es un signo indirecto de que no tenemos que dejar de sospechar que estamos frente a un cuadro infeccioso. Entonces, siempre tenemos que hacer nuestra valoración inicial, la apariencia del recién nacido, cómo respira y la circulación. Entonces, la apariencia, si está hipotónico, si se queja, si tiene la succión pobre, todo eso que habíamos hablado, no son los síntomas iguales. ¿Sí? Si respira rápido o respira muy despacio, que taquipnea mayor a 60 respiraciones o respiraciones menor a 40 por minuto. Y el color de la piel, que el aspecto circulatorio nos dice que algo está pasando mal. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Lo primero que tenemos que hacer, los signos y síntomas, ya hablamos, todo esto que habíamos mencionado. Después tenemos que hacer pruebas de laboratorio inespecíficas. Las pruebas de laboratorio inespecíficas, le pedimos un hemograma. En el hemograma podemos tener leucopenia o leucocitosis. Plaquetas bajas o plaquetas elevadas también. Una trombocitopenia menor a 100.000 y a 150.000 o una trombocitosis
en donde tenemos plaquetas mayor a 500.000. Son signos indirectos de enfermedad. Y los reactantes de fase aguda. Son reactantes de fase aguda que últimamente, gracias al COVID, también se pudo acceder a otros reactantes de fase aguda como son la ferritina. Entonces, les cuento que son reactantes de fase aguda aparte de la proteína C reactiva que se produce en el hígado más o menos luego de 12 horas de que estamos frente a una infección, o la procalcitonina que también tiene una sensibilidad muy alta y también una producción inmediata entre 8 a 12 horas después de que estemos expuestos a una infección, a un proceso infeccioso. Y siempre para certificar y para estar seguros que estamos enfrente a un proceso infeccioso, tenemos que hacer las pruebas específicas. Las pruebas específicas son encontrarle a la bacteria. ¿Cómo le encontramos a las bacterias? Haciendo hemocultivo de todos los fluidos que podemos cultivar. Hemocultivo, urocultivo, secreción de cultivo de LCR, y si está en una unidad de cuidado intensivo, secreción traqueal. Entonces, estas son pruebas específicas donde yo puedo detectar al patógeno que produce la enfermedad. Normalmente los cultivos se toman 2 muestras, ¿sí? Y lo ideal es que sean muestras de sitios diferentes y separadas entre 30 minutos. Es muy importante esto, que sean de sitios diferentes, porque muchas veces en la práctica hay algunos centros donde esa misma jeringa se introduce en los 2 frascos, y eso no es correcto. El urocultivo es muy importante, sobre todo en las sepsis tardías, o sea que después de las 72 horas de vida. Debe ser extraído por punción suprapúbica. Es el método de elección, pero que no lo hacemos mucho, en honor a la verdad, en nuestros centros hospitalarios. Normalmente lo hacemos al acecho o con un sondaje vesical, con una sondita bastante fina, que puede ser del número 33, 30, que normalmente, como no existe ese tipo de sonda vesical, se usan las sondas nasogástricas de ese número. Uno realiza una buena asepsia y luego le introduce en el canal uretral con un poquito de vaselina, se recomienda, ¿verdad? Y le realizamos el procedimiento. Y si Doctora, sí. ¿por qué, por ejemplo, no se suele hacer mucho la punción suprapúbica? Porque ya es un poco invasivo. Sí, pero convengamos también, Juan, que es invasivo también meter un catéter. Lo que pasa es que uno tiene que meter la aguja en la parte, en el hipogastrio. Y yo creo que es menos probable que perforemos otras estructuras. Como es un paciente muy pequeño y si introducimos muy profundamente, podemos irnos también hacia el ano y poder aspirar, pero en recto, es lo que está en la pared posterior de nuestra vejiga, ¿verdad? Podemos aspirar líquido, bacterias del canal intestinal. Entonces, se opta por el sondaje vesical, que vos ya introducís directamente en las vías urinarias, ¿sí? Miren acá Sí, cómo doctora. está en esta fotito que tengo acá, ven que cómo se toma el material para hemocultivos. También hay un campo acá, si se puede ver, esta tela verde, un campo quirúrgico se hace, se limpia bien con clorhexidina, con yodo, un guante estéril, y se introduce una mariposita o una jeringuita bastante fina y se toma el material. ¿Sí? El cultivo de aspirado traqueal solamente a los recién nacidos que se intuban.
Y el líquido cefalorraquídeo se hace a todo recién nacido en el cual sospechamos que estamos en presencia de una infección del sistema nervioso central, y habíamos dicho que los que corren más riesgo son los que recién nacidos que concurren luego de las 72 horas de vida. Y el líquido cefalorraquídeo tiene características que hay que tener en cuenta, que siempre uno para realizar un líquido, una punción lumbar, y estas son preguntas de examen, ¿qué tengo que tener en cuenta y cuáles podrían ser las contraindicaciones de una punción lumbar? Contraindicaciones es un paciente grave, inestable hemodinámicamente. Otra contraindicación, que el valor de plaquetas sea menor a 50.000. Otra contraindicación, que existan presencia de lesiones en el lugar donde vamos a realizar la punción lumbar, ¿verdad? Entonces, eso hace que no sea adecuado realizar una punción lumbar. Entonces, si viene tu jefe de sala y te dice, doctora, ¿por qué no realizaste la punción lumbar? Doctora, yo no le realicé este procedimiento porque el paciente presentaba contraindicaciones para realizar este procedimiento. El líquido cefalorraquídeo se cultiva y también se pide PCR, que es proteína C, la reacción de cadena polimerasa, que mide la presencia del genoma de virus o bacterias en el líquido intracraneal, ¿sí? Entonces, eso puede ayudarnos, sobre todo la técnica de PCR-RT, que significa reacción de cadena polimerasa en tiempo real, la presencia de virus, sobre todo, que son importantes identificar también, ¿sí? Existen la presencia de muchos hematíes, sobre todo hematíes frescos. A veces aumentan también los glóbulos blancos, pero no muy significativo. Otra cosa también, que cuando realizamos una punción lumbar, siempre tenemos que controlar la glicemia antes de hacer, para poder saber si existe o no glucosa disminuida en el LCR. Porque un consumo de glucosa significa que probablemente estemos frente a una infección bacteriana, porque la glucosa es el sustrato nutricional para las bacterias. Entonces, si tengo 100 de glicemia y si mi glucorraquia es menor a 40, lo más probable es que esté frente a una infección bacteriana. Entonces, siempre antes de realizar una punción lumbar, tengo que tomar mínimo un hemograma con recuento de plaquetas y la glicemia. También estar segura que el paciente no tenga ningún signo de inestabilidad hemodinámica, para que ya les dije que esos son los signos de gravedad. El paciente tiene que estar estable para poder proceder a este procedimiento. Acá ya hablamos de los objetivos. Son datos de normalidad en el LCR, para tenerlos presentes nada más. Y con respecto a los datos de laboratorio inespecíficos, ya hablamos que podemos tener leucopenia o podemos tener leucopenia menor a 5.000 o hiperleucocitosis mayor a 30.000, ¿sí? En las primeras horas de vida, el recién nacido puede tener inclusive hasta 20.000 glóbulos blancos, que no significa que estemos en presencia de una infección, ¿sí? Entonces, por eso se habla de que en las primeras 72 horas, inclusive puede ser mayor a 30.000. Luego de las 72 horas de vida, el recién nacido tiene un recuento de glóbulos blancos normales, que en los recién nacidos puede ser de 5.000 hasta 15.000. Y acuérdense que en los adultos es de 5.000 a 10.000, para que se estén dando cuenta ya de cómo hay algunas características laboratoriales también propias en la etapa neonatal, que la frecuencia cardíaca
es hasta 150, 160 latidos por minuto, que la frecuencia respiratoria es de 40 a 60, el recuento normal de glóbulos blancos para la edad es hasta 15.000 y no estamos enfrente a una infección, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos para que lo tengan presente. Ya antes de hablar de esto, yo ya les hablé de las plaquetas, los valores menor a 100.000 y mayor a 500.000, también son algunos valores a tener en cuenta. Cuando tenemos valores menor a 100.000, podríamos pensar que estamos enfrente de infecciones bacterianas del tipo gram negativo o si no, pueden ser los hongos. Y cuando tenemos plaquetas mayores a 500.000, podemos estar enfrente de infecciones por bacterias gram positivas y sobre todo por esta bacteria que es el Staphylococcus aureus. O sea, son consideraciones especiales. Las anemias son más propias sobre todo de las infecciones graves o crónicas y sobre todo de algunas bacterias gram negativas como algunos virus, y se cita el citomegalovirus. La procalcitonina es un reactante de fase aguda que normalmente tiene que oscilar entre 0,1 a 0,3. Y cuando tenemos menor a 0,1 y mayor a 0,3 son signos de alarma. También la presencia de gasometría, que tiene acidosis metabólica o hipoxemia, son signos todos indirectos que nos tienen que hacer sospechar que estamos enfrente de una infección. El manejo inicial. Todo recién nacido tiene que tener un manejo inicial. Esto es común para todos los recién nacidos que se internan, y el específico. Entonces, el tratamiento de sostén, de soporte, es siempre un ambiente térmico neutro. Tiene que tener una adecuada oxigenación. Si no lo tienes, debe recibir oxígeno suplementario. Evaluar si hay necesidad o no del que el paciente reciba oxígeno suplementario, o inclusive evaluar si el paciente necesita la ayuda de asistencia respiratoria, una buena hidratación, porque el paciente probablemente no se va a alimentar tampoco cuando estamos frente a un proceso de infección. ¿Se acuerdan que entre las alteraciones metabólicas podíamos tener hiponatremia, hipocalcemia, hipopotasemia? Entonces hay alteraciones del medio interno. Para controlar y prevenir tiene que tener un buen aporte hidroelectrolítico. Y también el aporte nutricional, que siempre que se puede mantener por succión, por una sonda nasogástrica. Se le puede pasar leche materna, o si no se puede utilizar el aporte gastrointestinal, se pasa a la etapa de nutrición parenteral. Bueno, después del tratamiento específico. El tratamiento específico es irnos directamente al tratamiento antibiótico. Y se acuerdan que una de las compañeras me había dicho si tenía importancia los gérmenes. Sí tiene importancia los gérmenes, porque en la sepsis neonatal temprana, como vimos que había que cubrir los gérmenes, sobre todo gram negativos, que eran la Escherichia coli, el estreptococo del grupo B, la Listeria monocitógenes. Entonces tenemos que hacer una cobertura que cubra esos gérmenes, y una empírica. Ideal es ampicilina más gentamicina. Gentamicina para cubrir los gram negativos, y la ampicilina los gram positivos, y la Listeria monocitógena. Y se agrega cefotaxima en el caso de confirmarse meningitis. Y siempre las dosis son de acuerdo al peso, la edad y a la patología. Cuando tenemos meningitis se usan dosis máximas de antibióticos. Y en la sepsis tardía, recuérdense que según la bacteria que esté involucrada, se va a ir poniendo los antibióticos. Inicialmente se usa cefotaxima más ampicilina. Si tiene alguna lesión en piel y ahí está involucrado la Staphylococcus aureus, se agrega clindamicina o vancomicina según sea
la gravedad o no del paciente. Esos son los tratamientos específicos. Con respecto a la vancomicina, solo se usa en los siguientes casos. Cuando se sospecha que estamos enfrente de un gran positivo y sobre todo meticilino resistente, y en los recién nacidos que tienen menor de 1500, donde probablemente estemos enfrente de una infección que afecte a más de un solo órgano. Esto, en esta diapositiva lo que nos habla es de infecciones, ya sean la duración de los tratamientos, si estamos enfrente a una meningitis y si no hay meningitis. Normalmente, si no hay meningitis, el tratamiento de 10 a 14 días son suficientes. Pero cuando el paciente estuvo séptico y también muy grave, el tratamiento se puede extender hasta 14 a 21 días. Cuando hay meningitis, mínimo es 14 días. Y según sean gran negativos, el tratamiento se extiende a 21 días, que son las enterobacterias y el estreptococo del grupo B. En caso de que los cultivos de LSR sean positivos, y esto es algo muy importante. Cuando los cultivos de LSR son positivos, luego de 48 horas de tratamiento, hay que repulsar al paciente para ver si el antibiótico que estamos usando esterilizó el LSR. Entonces, ahí sabemos que podemos culminar nuestro tratamiento con el antibiótico específico que estamos haciendo, y se cuenta a partir de la esterilidad del tratamiento los días totales de antibiótico. Cuando hay afectación cardíaca o osteoarticular, el tratamiento se extiende de 4 a 6 semanas. ¿Cómo prevenimos este tipo de infecciones? Normalmente con un buen control prenatal, correcto lavado de manos antes y después de manipular un recién nacido, mejoramiento de las condiciones sanitarias perinatales, que las madres puedan acceder a todas las pruebas que son necesarias para que nosotros sepamos que ese recién nacido no va a estar expuesto a una infección. Una madre tiene que concurrir a la consulta, y normalmente en la primera consulta ya se le debe realizar un buen tratamiento, un control laboratorial donde tenemos que tener mínimo su estado serológico para sífilis, para toxoplasmosis, Chagas, citomegalovirus y VIH. También es muy importante que una buena reanimación en la sala de partos, que todos los que asistimos a una sala de parto tenemos que tener un mínimo conocimiento sobre esto. El inicio precoz de la lactancia materna hace que se prevengan las infecciones. La utilización y manipulación de vías periféricas centralizadas, catéteres con método de asepsia, siempre lo más esterilizado que sea posible, ¿sí? Bueno, por hoy creo que hasta acá, porque ayer estuvimos trabajando mucho hasta altas horas de la noche, agradeciendo que estamos en el último año de la facultad. Entonces les quiero dejar hasta acá nomás por hoy, ¿sí? Espero que me hayan hecho caso. Están por ahí todavía, ¿verdad? Sí, doctora, te escuchamos. Sí, doctora. Sí, doctora, estamos por acá. Bueno, les dejo entonces y voy a tratar de meter las otras clases después del doctor Moreno, sí, porque tenemos que hablar de otro grupo de enfermedades muy importantes, que son las enfermedades por el grupo STOR, ¿sí? Entonces voy a llamar rápido la lista y me van diciendo, ¿sí? Rivarola Marín, ¿está? María Eugenia, ¿estás? Pamela Benítez. Presente, doctora. Erika Giselle. Rafael Yasun.
Presente. Yasunaga, Presente. presente. Perfecto. Junior Javier, Presente. Dalva Flor, Presente. Bogado Micaela, Presente, doctora. Jenny Ramírez, Presente, doctora. Echagüe Andrea, Juan Ortiz, Presente, Benítez, doctora. presente Juan, Sí, presente, profe. Benítez Fleita Camila, ¿quién me habló? Sí, presente. Guillén Torales Dayana, Taracho Araceli, Sanabria Néstor, Presente, doctora. Karen Domínguez, Presente, doctora. María Cecilia Grau, Sánchez César, Joa Presente. Sánchez, estás presente. Sánchez, yo te tengo ausente en la clase anterior. Noldin Ana, Presente, doctora. no me hiciste caso hace rato, niña. O sí me hiciste caso. Sí, profe, no andaba más justo mi micrófono. Estaba en la clase. Emily tuvo problemas con la clase anterior. ¿Estás presente, Emily? Presente. Presente, doctora. Giovanna, Presente, Giovanna. doctora. Presente. y Giovanna Busolaro, Presente. de Sousa Fabricio, Presente, doctora. Centurión Rodríguez, Juan Francisco, sí. Presente, Valiente, María José Valiente, Presente, doctora. Carballo María José, Presente, doctora. Lisa María Dunjo, Peralta, doctora. Peralta Jorge, presente. Rafael Laranjeira, Mateus Ríos, Víctor Pereira, María Flores, María Victoria, Juan Mendoza, Alvarenga María Eugenia, Oscar de Acevedo Presente. y Alexis Torres. Alexis, Presente, estamos profe. todos. Bueno, Presente. Doctora, ¿sí? ¿Quién sos? perdón, doctora, Elena Cañete, yo estoy en tu lista, No, Elena, te voy a anotar. por favor. Elena, pero en la clase anterior no Doctora, estaba. no sé si me No. escuchaste. ¿Quién sos? La que tiene problema del micrófono, ¿quién es? Que me Celeste, escribe. profe. Celeste. 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 ¿Y su apellido? Profe. Lisa Dungo, María, profe. Dunjo. sí, Dunjo. Dungo. Celeste, ¿tu apellido? Escribime en el grupo, Dungo Celeste. Arbilis. Yo no te tengo todavía en la lista. No, Doctora, Celeste. ¿Sí? doctora, vos me llamaste hace rato y yo estaba en mi compu ahora Profe, yo en mi celular. La que me habla y está todo entrecortado, que me escriba en el grupo ahora para saber quién es y quién me habló recién que tuvo problemas con su teléfono, con su celular, me dijo. Hola. María Eugenia Rivarola te habló ahora, doctora. No, hola, ¿se me escucha? Sí, Pero sí, ahora me sí te cambié el celular, me cambié mi celular. Cuando me llamaste yo estaba en mi compu y parece que el micrófono no funciona. Bueno, está. Sí, Eh, gracias. Muchas gracias a ustedes. La dinámica va a ser siempre eso, que tratemos de participar todos. Y el próximo sábado voy a presentarles un caso clínico de sexo neonatal
y para ir practicando, ¿sí? ¿Está? Sí, doctora. Bueno. Doctora, una consulta. Sí. ¿Usted podría facilitarnos su PowerPoint? Sí, pero este les va a servir para, te voy a dar el martes, te vas a ir el martes junto a mí, ¿sí? Sí, doctora. Bueno, ahí te doy y compartes, ¿sí? Ya tienen su Nelson de la 21 edición y el manual, eso ya socializaste con tus compañeros, Juan, ¿verdad? Sí, el manual, sí, el Nelson, no todavía, doctor. Bueno, yo te voy a pasar a vos y para que socialices con tus compañeros y si ya como les dije, ya depende de ustedes si tienen una versión impresa o una versión digital, ¿sí? Perfecto, doctora. Gracias. Gracias a ustedes por estar. Bueno, buen fin de semana y que descansen, ¿sí? Gracias, doctora, igualmente. Dale, Gracias, chao, doctora, chao. igualmente. Gracias, Chao, chao. profe.